Juan 18, del 12 al 27. Juan 18, del 12 al 27. Si alguien no trae Biblia, aquí alguien alza su mano. Acá, mira. Gracias. Juan 18, del 12 al 27. Estamos en esta situación ya pre-crucifixión y vamos a estudiar hoy un punto importante. Sobre todo, a partir del capítulo 18 estamos viendo, como pudiste poner atención la semana pasada, como muy paralelo en los otros evangelios, porque realmente es muy importante como ver una panorámica de lo que cada discípulo registra, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver este punto, sobre todo en la parte final. El título del sermón, hay una corrección al boletín, es el mismo punto, pero le puse siguiendo a Jesús de lejos, siguiendo a Jesús de lejos. Y dice versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, versículo 15. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido el sumo sacerdote. Este discípulo es Juan, ¿sí? Juan siempre va a hablar de él en tercera persona y demás. Dice, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido el sumo sacerdote, Juan, y habló a la portera, hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Es curioso este punto, ahorita va a dar un dato interesante. Se traduce como una fogata de carbón, ¿sí? Y nada más, grábate este concepto, porque cuando lleguemos más adelante, cuando Jesús resucita y se les aparece en la playa, Pedro va a tener otro encuentro con Jesús delante de otra fogata de carbón. Entonces nada más guarda estos símbolos, son muy importantes, ¿sí? Porque hacía frío y se calentaban y también ellos estaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído que les haya dicho, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Oramos? Señor y Dios, todos estos datos, Señor, son sumamente útiles para entender un poco la verdad, la humillación y lo corrupto de un sistema en el cual fuiste entregado para morir en nuestro lugar, Dios. Pero permítenos encontrarnos en estos siguientes minutos con Pedro, Señor. La realidad de que no somos muy diferentes a este hombre y la realidad que necesitamos recordar la relevancia y lo vital que es el que tú hayas tenido que sufrir lo que estamos estudiando que sufriste para reconciliarnos contigo, Señor. Así que háblanos en esta hora y glorifica a Jesucristo, te lo pedimos. Amén. ¿Ok? Punto importante, si me dejas una separadora aquí. Básicamente algunos puntos que te voy a pedir que recuerdes es el versículo 18, donde dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Nada más guarda esos conceptos también por ahí. Pero vámonos a Mateo 26, por favor. Mateo 26, si vamos a ver el Evangelio según Mateo, lo que Mateo vio también, ahora sí que desde la perspectiva que el Espíritu Santo le inspiró para registrar lo que él fue testigo también de esta situación. Mateo 26. Versículo 57, pero sobre todo en el 58 vamos a arrancar este punto. Esa es una perspectiva muy interesante. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, y marca este punto, le seguía de lejos. Y este es el patrón, la primera acción que va a desenvolver la peor
escena en la cual Pedro se pudo haber involucrado, lo cual me confirma y me brinca nuevamente que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, porque si fuera inspirada por los apóstoles, cubrirían esto. O sea, créeme, si yo fuera Pedro, yo quisiera que hubieran omitido de la Biblia esta súper guacareadota que me eché. Sí, pero el punto es de que lo registra, la Biblia más adelante dice, para advertencia de nosotros y para amonestarnos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y sigue leyendo más adelante el punto cómo le golpeaban y cómo le escupían, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro a Jesús y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera del patio, se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Es interesante, la segunda vez es: te lo juro, por el pescadito cristiano que no. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Me encanta este punto, porque cuando tú llevas caminando con Jesús, como hemos visto, identidad determina actividad, y empiezas hasta a hablar como ellos. Entonces, ¿sabes qué? Hasta tú, ahora sí que sé que eres de Monterrey, hijo, porque está con ganas, ¿sí? Entonces este punto es interesante, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Entonces, dice: ¿sabes qué? Tú suenas como que andabas con este cuate. Y nada más oye Pedro ahí: pip, 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 pip. Te lo juro, no. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Interesante punto. Pedro le seguía de lejos. El título del sermón de ahí toma el título y la forma: siguiendo a Jesús de lejos. La pregunta aquí es: ¿cómo se ve seguir a Jesús de lejos? ¿Cómo se ve seguir a Jesús de lejos? El primer atributo lo vemos no registrado aquí, pero lo vamos a registrado en Juan 13. Lo vimos hace varias semanas ya. Juan 13, lo pasamos un poco rápido porque lo íbamos a ver más adelante en este punto. Juan 13, versículo 36. Juan 13, 36. Si están ahí, díganme ya. Dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Nada más, guarda esa instrucción: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Creo que no hay mucho que explicar a eso, ¿verdad? Voy a un lado, tú no me puedes seguir, Pedro, ¿sí? Dice: más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ve este niñote. ¿Ves a un adolescente aquí? Un nivel dice: oye, ¿sabes qué? Ahorita no podemos hacer esto. ¿Y qué él dice él? ¿Por qué no podemos hacer esto ahorita? O sea, no es: ok, tú tienes una razón de ser. No, pregunta y explícamelo todo. Y tenemos un problema en encontrarnos con Pedro en esta situación en la cual Dios te da una instrucción y tú le dices: ¿pero por qué, Dios? ¿Pero por qué? Hemos tenido aquí en Horizonte una situación triste de este chavo que literalmente, por lo menos un año, batalló con el que él no entendía, o sea, nomás no le entraba en la cabeza cómo es que tener relaciones sexuales con su novia antes de casarse estaba mal. O sea, lo leía, pero decía: pero ¿por qué está mal? Yo la amo, ella me ama, pero realmente la clásica, ¿no? ¿Cómo la voy a conocer antes de casarme si no me he acostado con ella? ¿Cómo vamos a saber si somos compatibles sexualmente? Mira, deja de leer Men's Health, deja de leer Maxim. Dios no dice eso, hijo. ¿Sí? Y el punto aquí es, si tú te has comprado eso como joven, es que ¿cómo vamos a decir si somos sexualmente compatibles? Créemelo, eres sexualmente compatible. ¿Eres hombre y eres mujer? Son sexualmente compatibles. ¿Sí? Pero el punto es esta situación, hasta que ¿qué pasó después? Le explicamos: ¿sabes qué? Porque Dios nos diseñó para otra cosa. Dios tiene un diseño perfecto. Él es el arquitecto de todo, incluyendo la relación en pareja. Y Él bendice la intimidad sexual porque Él la creó en esta plataforma. Pero fuera de esta, como estás en rebelión contra Dios, va a producir que se van a lastimar. Viene un año después, en depresión, mal, adicto a sustancias para salir de la depresión. Es que ustedes tenían razón. Y yo así. Y tuviste que un año
para reconocer lo que te había dicho desde un principio. Pero a este punto le dije, ¿sabes qué? Tu problema es que hace un año viniste a que te convenciéramos de que Dios tenía razón. Un año después vienes a darnos la razón, pero sigues queriendo negociar con Dios. Y quieres que Dios te convenza del por qué todo tiene sentido y por qué Él ordena todo. Si tú no has llegado a la conclusión real de que hay un Dios y no eres tú, y hay un Dios que siempre tiene la razón y no eres tú, ¿sabes qué? Vas a seguir negociando con Dios y vas a seguir perdiendo con Dios. Entonces este señor dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Otra versión habla de este punto de, yo estaré contigo hasta la muerte. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cómo se ve una primera instancia para seguir a Jesús de lejos y acabar negándole? Es en esta arrogancia de que Jesús nos necesita. Entonces, ¿por qué este era el punto, no? ¿Por qué no te puedo seguir ahora como, no, es que tú y yo somos uno mismo? Hemos hablado de este punto, ¿verdad? No, ¿qué vas a hacer sin mí, Jesús? ¿Qué vas a hacer sin mí? En otras porciones habla de que Pedro lo jalaba aparte y le decía, a ver, Jesús, ven, mira, no te conviene ir a la cruz, mira, eso no es buen negocio. ¿Por qué? O sea, era como su consejero. Y el primer atributo de seguir de lejos a Jesús es este punto de una arrogancia de que Jesús nos necesita o de que podemos hacer lo que solo Él puede hacer. Que es lo que le puso así, ¿tu vida darás por mí? Dice Jesús, ¿cómo? La ecuación está al revés. Yo voy a dar mi vida por lo que vas a hacer tú, hijo, entre otras cosas. ¿Sí? Pero y la pregunta aquí sería, ¿cómo se ve en mi vida? ¿En qué circunstancias me encuentro queriendo ayudar a Dios o queriendo hacer lo que solo Él puede hacer? La más práctica es en los matrimonios, en las familias, en los cuales yo me encargo de que mis hijos y de que mi esposa se hagan cristianos. Y la Biblia dice que la salvación viene del Señor. Y lo que tú te encargas es totalmente del opuesto, de que ellos rechacen a Dios y no quieran saber nada del Dios de la Biblia. Pero el punto es esto, es una arrogancia de que Jesús me necesita, de que no, es que yo le puedo ayudar a Jesús, es que mira, empieza la debacle en ese punto. Una arrogancia de que mira, yo soy y lo siguiente es que queremos seguirle, que es lo que vamos a ver, lo que vimos en Mateo, queremos seguirle, pero sin ningún peligro o riesgo. Queremos seguirle, pero sin ningún peligro o riesgo. Es decir, diríamos por aquí, mantener una distancia, de lejitos. Porque en una de esas, mira, si algo le pasa a Jesús y me agarran a mí, ¿y qué es lo que vemos con Pedro? Seguía a Jesús de lejos. Queremos seguirle sin ningún peligro o riesgo. Muchos quieren ser cristianos, véase lo que hemos entendido como cristiano, una vida rendida al señorío de Jesucristo, pero que en la escuela y que en el trabajo nadie sepa que soy cristiano. De lejitos, mira, de domingos nada más, vamos a dejarlo así, ¿va? Y es curioso porque muchos hoy día en Horizonte pueden estar siguiendo a la persona correcta, pero a la distancia incorrecta. Repito, puede estar siguiendo a la persona correcta, Jesús, pero a la distancia incorrecta. Es decir, Jesús diría, no estás lejos del reino de los cielos, pero literalmente no estás tampoco muy cerca, ¿sí? Y el punto es este. La pregunta que nos brincaría sería, ¿sabes y tienes evidencia de que estás en la presencia de Dios? ¿O te sientes siguiéndole de lejos? Siguiéndole de lejos. ¿Y a dónde voy con esto? Es un grave error permitirte distancia entre Dios y tú. Es un grave error. ¿Por qué? Porque es lo más peligroso. Lo más peligroso. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Okay. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez Animal Planet, Discovery, algunos de los canales de animales? ¿Sí? Okay. ¿Has visto cómo los depredadores, leones, lobos y demás, cómo cazan? ¿Sí? Pregunta, ¿ellos cazan y tienen como objetivo a la presa que está en el centro de la manada? ¿Ellos por quién van? Porque se queda atrás. Porque negligentemente se amensa, se queda atrás del rebaño, atrás de la manada, por el débil. Y el punto es esto. Primera de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces, si tú te permites distancia entre Dios y tú, Dios te lo está advirtiendo aquí por amor a tu alma, hijo. Por amor a tu alma. Es el lugar más peligroso en el que te puedes encontrar tú y por ende a tu familia, es con una distancia entre Dios y tú. Porque el enemigo está esperando que pase eso para romperte la boca. Y es curioso porque lo más peligroso aún en esa situación es que hay quienes hoy día se les está gangrenando la vida y no ubican que es por la distancia
entre ustedes y la fuente de calor. Comentaba esta semana con este frío que estaba bajando la temperatura aquí en Querétaro, de esta situación de un pastor en Estados Unidos que dice que un turista al final del día, alguien que venía de México, va allá y se mete a bañar en una ciudad con mucha nieve, no se seca bien la cabeza de cabello, pero sale rumbo a la iglesia, llega a la iglesia y de repente todo se le queda viendo hacia las orejas, ya tenía las orejas azules. Porque como no se la secó, se dejó el agua húmedo, sale con el frío a menos 12 grados y en un tramito llegó con las orejas azules. Entonces es un proceso de calentar, porque literalmente ya empieza a no haber circulación y estás a nada de que te quedes como si fueras víctima del mocho orejas. Pero el punto es esto, es curioso porque él caminó varias cuadras para llegar a la iglesia y no se había dado cuenta. Estaba a 2 de perder la oreja. Por una distancia entre su oreja y la fuente de calor, evidentemente. Y es curioso porque quizás hoy día tú estás caminando cuadras en la vida sin darte cuenta que tu oreja, que tu familia, que tus finanzas, que tu relación con tus hijos, que tu matrimonio se está gangrenando. Y de repente dices, ¿por qué me ven raro en la iglesia? Porque vemos a tu mujer azul, que está a 2 de que se te caiga, hijo. ¿Sí? Pero el punto es esto, es muy peligroso seguir a Jesús de lejos, es muy peligroso. Y he encontrado 3 cosas que promueven una distancia entre Dios y tú. 3 cosas que promueven una distancia entre Dios y tú. La primera cosa que promueve una distancia entre Dios y tú es el miedo a que se te involucre con Él. Es el miedo a que se te involucre con Él. Y esto es natural. Hasta, repito, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de lo creado. ¿Te has encontrado con un adolescente, o has visto a un adolescente, o has sido este adolescente que va al súper de compras, vamos a decir, las promociones después de Navidad, y va con su familia a comprar ropa una vez al año quizás, y cuando entra al mall, ¿cuánta distancia quiere tener el adolescente de los papás y de la familia? ¿Quiere estar pegadito al papá? No, es más, si el papá lo abraza o le da un beso, le dice, papá, ya te dije que no lo hagas en público, ¿sí? Y él quiere meterse a las tiendas, pero ¿qué? Él viene independiente, ¿no? Porque no, que yo vean que aquí yo vengo solo y veo los precios y ando ahí, faroleando, pero cuando requiero que alguien pague lo que voy a comprar, ¿cuán cerca quiero estar de papá? ¿Sí me cachas? Ahora, eso pasa, ¿sí? Y eso pasa en la iglesia. Allá afuera, entre más lejos de Dios nos vean, mejor, porque así no nos juzgan de religiosos, porque así no nos tienen en la mira, porque así no nos dicen, así hacen los cristianos, porque así no se meten con nosotros. Pero cuando tengo una bronca, el reporte del médico no es el que yo esperaba, me quedo sin trabajo, las finanzas están en bancarrota, entonces sí, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Porque requiero que pase la tarjeta. Y el punto es la primera cosa, la primera situación que promueve una distancia entre Dios y tú es el miedo a que se te involucre con Él. No, pero es que si se me involucra con Él, entonces ya esta chava no va a querer andar conmigo, este chavo no va a querer andar conmigo. ¿Neto? O sea, entiende algo, si a esta persona no le interesa Jesús, no tienes nada que hacer con esa persona. ¿Sí? Y es bien triste como muchos nos encontramos con Dios como si fuera el papá pagando los regalos de Navidad. Nada más lo queremos para que pague. De allí en fuera, entre más lejos, mejor. ¿Sí? Queremos la aprobación de las personas, ¿sí? Pero no nos importa la aprobación de Dios. Y la Biblia dice que el temor del hombre pone lazo. Lazo se traduce como trampa. De ahí que muchos hoy día están atrapados, atorados, sin poder avanzar, porque temen más lo que la gente diga que quien dice Dios que eres y que tiene para ti. Y es curioso porque muchos por temer lo que la gente diría o opinaría o te trataría si te rindes a Jesús, eso es exactamente lo que te tiene como perro persiguiendo tu cola, atorado, cansado, desgastándote y sin avanzar absolutamente nada. Y muchos, no, es que no voy tan mal. Mi miedo es que muchos jóvenes en este momento que están viviendo una vida así siguiendo a Jesús de lejos, llevan quizás 1 año, 2 meses, 2 años siguiendo a Jesús de lejos a mi manera y dicen, no, es que no estoy tan mal. No te quieres encontrar a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60 años siguiendo a Jesús de lejos. Créemelo, es una vida miserable, solo que tú no te das cuenta todavía. ¿Sí? Entonces la primera causa que promueve una distancia entre Jesús y yo es, lo vimos con Pedro, miedo a que se me involucre con él. De ahí que Pedro lo niega 3 veces, ¿verdad? ¿Sí? Segundo,
segunda cosa que promueve una distancia entre Dios y yo es evidente, el pecado. El pecado es la causa natural de separación. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos Génesis 1? No, 2, no 3. ¿Sí? ¿Me acompañas ahí, por favor? Vamos a seguir un poquito la historia. Irónicamente, Dios nos está llevando ahí, ya 2 domingos seguidos, justamente a la parte que sigue de lo que vimos la semana pasada. Génesis 3. Génesis 3, versículo 7. Ahí nos quedamos la semana pasada en esta paréntesis de Génesis, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Esto es tonto, pero bueno. ¿Se acuerdan cuando vimos este rollo de la religión de la hoja de higuera? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, pecan contra Dios, tienen conciencia de su condición de que ya perdieron la confianza, que es el rollo. Tú puedes estar desnudo con tu esposa, con tu esposo, porque tienes confianza, porque hay amor, y de repente el pecado produce esta separación. Dios indica algo, tú haces lo contrario, produce esta separación, esta pérdida de confianza de mi parte para con Dios, porque es lo que comuniqué al pecar. No confío en ti, Dios, ¿sí? No confío en lo que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Y entonces es curioso, se dan cuenta que están desnudos, y lo primero que se ocurre es coser hojas de higuera. Que si tú has puesto atención a las hojas de higuera, ya que tú las separas de la planta, ¿qué es lo que pasa después de no muchos minutos? Se hacen todas aguadas. O sea, fui ahorita en diciembre, año nuevo, aquí al Zócalo a ver la pastorela de Querétaro, y tú ves a Adán y Eva, sí encuerados, pero tienen unas hojotas delante y por atrás y cubriendo sus partes. Y sabes que eso no es la realidad. Ellos cosieron en su tontería, cosieron hojas de higuera creyendo esto nos va a tapar, y después de minutitos toda la plantita toda escurrida ahí. Así se ve tu religión. Bueno, está bien, mira, no le hice caso a Dios, pero mira, voy a hacer esto para estar bien con Dios y para sentirme bien. Después de minutos, días, años, escurridito. ¿Sí? Se cosieron hojas de higuera, ¿sí? Se me fue aquí el texto. Cosieron hojas de higuera, dice, y se escondieron, y se hicieron delantales, ¿de acuerdo? Y oyeron, escucha este punto, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer ¿qué? Se escondieron. ¿Esconderte es porque quieres estar cerca o lejos de alguien? ¿Te ha llamado a tu teléfono alguien que no deseas hablar y cuelgas? ¿Eso es porque quieres una relación más cercana o más lejana? Por ejemplo, cuando te hablan del banco para cobrarte la tarjeta de crédito y ubicas el número y cuelgas, ¿es porque los quieres tener cerca y ser amigos de ellos o porque quieres... ¿Entiendes el punto, verdad? ¿Sí? Dice, y se escondieron. Y es bien triste este punto. Se escondieron. Ahora, ¿qué me llama mucho la atención? ¿Dios sabía que habían pecado? ¿No te llama la atención que aún así Dios les sigue buscando? Y hay una pregunta teológica muy interesante que dice, si Adán se hubiera arrepentido de su pecado, ¿Dios lo hubiera perdonado? Y creo firmemente que sí, porque él tomó la iniciativa para buscarles. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo justo hubiera sido, ok, ya se guacarearon, ya se fueron por las tortas, pues ok, ahora asquense de ustedes mismos y cuando se harten me buscan. Sin embargo, vemos desde Génesis una iniciativa de Dios en que a pesar de que el hombre es infiel, Dios le sigue buscando y le sigue preguntando una pregunta muy, muy importante. Dice, cuando iban en la presencia de Dios, me encanta, entre los árboles del huerto. Digo, hijo, algo más creativo, papá. O sea, Jesús está paseando entre el huerto y tú te escondes en los árboles del huerto. O sea, me imagino como esta caricatura de el coyote y el correcaminos, ¿te acuerdas? Que el coyote se esconde en un poste de baja la velocidad y está así, y se ve todo, la forma, ¿sí? Ese es el punto, y así de ridículo nos vemos tú y yo, después de haber pecado, queriendo esconderte de Dios o hacer las cosas a tu manera. Mas Jehová Dios llamó al hombre, marca ese punto llamó, que la palabra llamó, siempre que oigas llamó, se traduce como invitar. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, aclaremos el punto. ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía perfecto dónde estaba Adán. Pero hemos hablado de este punto de que Dios no es, Adán, ¿dónde estás? Adán, 1, 2, 3 por Adán y por Eva. O sea, no es de que Adán se le perdió a Dios, es una pregunta que Dios está haciendo, sabiendo que Adán le escucha, y no es para que, Adán, no te encuentro, Adán, ven por favor, es para que Adán escuche las palabras de Dios y tenga que preguntarse, exacto, ¿dónde rayos estoy?
Si soy creado a imagen de Dios, Él me creó para tener una comunión con Él y estoy aquí escondiéndome atrás de un árbol con plantas que ya están más escurridas que nada. ¿Qué rayos hago aquí? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás, Adán? Y hemos hablado de este punto, que cuando tú estás perdido en una dirección y la persona a la casa a la que vas te da el teléfono para que le marques, ¿te lo da para qué? ¿Para que te pierdas más? No, te da el teléfono para que le puedas marcar y él te va a hacer una sencilla pregunta. Te va a decir, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Y generalmente tú y yo estúpidamente contestamos, estoy aquí al ladito de un Oxxo. Ok, ¿qué más ves? Y es la segunda pregunta, ¿qué más ves? ¿Sí? Y el punto es, ¿con qué propósito te pregunta dónde estás? Para poderte, ¿qué? Guiar a tu destino, ¿cierto? Dios le está preguntando aquí al hombre, ¿dónde estás? Porque Dios, vemos desde Génesis la iniciativa a reconciliarse, mejor dicho, a que te reconcilies con Él, porque Él no falló. Te dice, ¿dónde estás? Y mi anhelo es que quizás, si tú estás en rebelión en esta mañana, estás haciendo las cosas a tu manera, ¿sí? Así que diría Frank Sinatra, my way. Mi consejo es no seas de ese modo de pensar. Y puedas escuchar, ¿dónde estás? Señor, estoy perdido, soy un arrogante, estoy en depresión, mi familia está cayendo a pedazos, pero aquí estoy, Señor. Exacto, aquí estoy, Señor. Y entonces puedas volver a casa mediante el error en el versículo 10 de Adán es que en vez de decir, Señor, aquí estoy, perdóname, me equivoqué, Dios, empieza a justificarse. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve miedo. Una pregunta, ¿por qué tienes miedo, Adán? Pero es curioso, porque tú y yo tenemos quizás en nuestra escuela hispana esta cultura de que de repente fallaste en algo, la escuela, un reporte de la directora, de la maestra, y tu mamá tiene siempre una espiritual frase que es esta: espérate a que llegue tu padre. Mujeres, no digan eso. O sea, créeme, no estás edificando ni ayudando a una comunión más cercana entre papá e hijo, ¿sí? Porque cuando de repente se oye que se estaciona el carro de papá, el hijo, en vez de tener confianza para decir, papá, me súper guacareé, la directora me mandó esto, ¿qué es lo que hace? Se hace el dormido. Y todos hemos estado ahí. ¿Y estás dormido? Sí, y hasta le roncan, ¿sí? Pero es triste ese punto. ¿Por qué? Porque si Dios está buscando dónde estás, entiende, Él sabe, Él es Dios. Y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Otra oportunidad para que Adán dijera, sí, Dios, sí, y la regué gacho, perdóname. Pero en vez de eso, seguimos con un patrón de autojustificarme. Y en este caso, echar la culpa al otro, ¿sí? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Clásica. Hoy día en YouTube lo conocemos como no choqué, me chocaron. Es este punto, es evidente, yo tuve la culpa, tú me diste la instrucción a mí, Dios, pero es la mujer que tú me diste, lo cual es una ofensa grave, porque no estoy diciendo Eva tiene la culpa, sino es la mujer que ¿quién me dio, Dios? Tú me diste. Al final del día, ¿quién es la culpa, Dios? Tuya. Y luego así estamos con Dios. El proverbio dice, el necio tuerce su camino y su corazón luego se enoja contra Jehová. O sea, tú en tu necedad y en tu arrogancia, yo voy a hacer las cosas a mi manera, nadie me dice qué hacer, yo ya me sé dirigir mi vida, acabas con la boquita rota y de Dios, ¿por qué permitiste que me pasara eso? ¿Por qué permitiste? Y Dios, si tiene gracia, porque sé que la tiene, como la tuvo conmigo, te va a regalar la realidad de que cada situación en la cual tú estás cosechando amargura y miseria es porque tú la escogiste para ti. Segunda causa de una distancia entre Dios y yo, el pecado. Y entiende esto, tú no puedes vivir una vida en consistente rebelión contra la voluntad de Dios y esperar tener así una relación cercana con Él. Por ejemplo, algo que es real, y como pastor les advierto, iglesia, hay gente que se infiltra en las iglesias para estafar en las iglesias. Y esto es real. Y tengan mucho cuidado con esto, porque ahorita como iglesia estamos abrazando la realidad de discipularme en casa, de grupos de rendición de cuentas, de grupos de mujeres,
de este punto del compañerismo más cercano con otros miembros del cuerpo de Cristo, no nomás ser un espectador, sino ser participante de la obra de Dios en cortito, ¿sí? Y hay personas, hombres y mujeres, que se infiltran en las iglesias, se hacen amigos de las personas, amiguis, y hermanitos, y hermana, déjame orar por usted, y lo único que hacen es brincar de iglesia en iglesia, estafando hermanos para pedirles prestado para situaciones. Es que présteme para esto, es que necesito esto, es que la renta, es que mi enfermedad, es que me van a operar, es que no me van a operar, es que ahora quiero para esto, es que quiero para aquello. Debes saber algo. Tú estás siendo partícipe de pecados ajenos porque esa persona está sufriendo y padeciendo porque está en rebelión contra Dios, engañando y siendo engañada, diría la palabra. Tengan mucho cuidado, iglesia. Oiga, pero entonces no ayudamos a los hermanos. ¿Sabes una cosa? Algo que le enseñé a Edith desde un principio que llegué es esto: disfruta el beneficio de ser oveja. Disfruta el beneficio de ser oveja. ¿Sabes que hay un hermano que me está pidiendo dinero? ¿Qué es lo más natural hacer? Pregúntale a quién está en autoridad. Oye, ¿sabes qué? Mira, esta persona me pidió esto. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar muchas de las veces? Va a decir, a mí también me pidió hace 2 meses y no me ha pagado. ¿Sabes qué? Ya le pidió, ya va de grupo en grupo pidiendo. ¿Sabes qué? Ya tenemos instrucción de que, ¿sabes? Ya oremos por la persona, pero ya estuvo bueno de que esté sangrando a los demás. ¿Sí? Pero, ¿dónde está el amor? El amor está en cuidar al rebaño. El amor está en que sepas que hay gente, repito, que quiere tener y tiene toda una pinta de que es que oren por mí. Y la realidad es de que Dios está en resistencia contra ellos, porque ellos han escogido estar en rebelión contra Dios, repito, engañando y siendo engañados. ¿Estoy siendo claro aquí, Horizonte? Repito, no estoy diciendo no ayuda. La Biblia dice hacer misericordia y amarla. El punto es, sé sabio. Sé sabio. ¿Eres una oveja? Pregunta. Porque por el contrario, va a haber personas que te vamos a decir, si Dios pone en tu corazón apoyarle, apóyale. Nosotros ya le apoyamos con una despensa, ya le dimos esto, pero sabemos que está peleando la buena batalla, que está siendo fiel, que está siendo íntegro, que está viniendo la luz y necesita ayuda de parte de la iglesia. Dale. Pero cuida tu corazón, cuida tu familia, cuida tu cartera al final del día. ¿De acuerdo? Entonces, claro este punto. Segunda causa que promueve distancia es el pecado. Tercera situación que promueve distancia entre Dios y tú: prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas, puse ahí diagonal tiempo. Prioridades equivocadas, diagonal tiempo. Que básicamente es que no tengo tiempo para acercarme a Dios. Es que no tengo tiempo para acercarme a Dios. Y hemos hablado de esto tantas veces, que tú tienes tantas ocupaciones que no tienes tiempo para orar y para meditar en la palabra y ser obediente por amor a un Dios que te ama. Tú tienes muchas más ocupaciones de las que Dios jamás quiso que tú tuvieras. Es que no tengo tiempo para discipularme. No, es que es al revés, hijo. Tú te urge discipularte, necesitas hacerte tiempo, ¿sí? Y es algo que es muy, muy triste, porque hemos hablado de esto, de que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de amor. Creo que les platiqué esta situación de este cuate en Cuernavaca que siempre llegaba tarde, siempre, o sea, era ley. O sea, yo como staff, ya sabíamos, cuando llega esta persona a la iglesia, faltan 8 minutos para que termine el sermón. Ya era así de ley, o sea, ya era. Allá en Cuernavaca teníamos televisión, entonces había marcas, ¿no? 5 minutos, te quedan 10, te quedan. Entonces, él era nuestra última marca. Cuando lo ves llegar, te quedan 8 minutos. Ya, ojo, estoy hablando de 7 años. No estoy hablando de 2 meses. 7 años, todos los domingos igual. Llegaba 8 minutos, amén. Se salía de la canción, agarraba café y se iba. Y hubo un punto en el que Dios me dijo, ¿sabes qué? Habla con este cuate. Y así que le digo, oye, no vamos a decir nombres para no ventanear. Oye, ¿sabes una cosa mía? La Biblia dice que aquí se viene a adorar. Y llevas 7 años llegando al 8 para la hora. Ahora, me encanta aquí porque muchos de ustedes oyen esto y dicen, bueno, yo llego al media para la hora. Qué bueno que a mí le pasa. No, bueno, agárralo como quieras, ¿verdad? Llegas 7 años llegando al 8 para la hora, ¿sí? Si tú ya ni vengas mejor. Pero ¿dónde está el amor? O vente al siguiente servicio, hijo. O sea, si estás llegando al final de uno, pues ya mejor aguántate y entra al servicio completo segundo. ¿Sí? Y que se enoja. No, es que tú no entiendes que es mi trabajo. Yo necesito abrir mi negocio y si no lo hago yo, entonces ¿quién va a hacer? Y algo que Dios me mostró en ese punto, y te lo comento a ti, es real, es esto. Ok. No se trata de tiempo, se trata de amor, porque a lo que tú amas le dedicas tiempo. Y si tú no tienes una disciplina para entender que Dios te ha llamado primeramente a adorarle y rendirte a Él, y no eso ajusta el resto de tu agenda, incluyendo los domingos, y comunicas que tu prioridad aún el domingo es que tu changarro esté abierto, perfecto. Cuando tu hijo esté en drogas, cuando tu hijo esté en la cárcel, cuando tu hija esté embarazada de un patán, cuando tu mujer te quiera dejar, clámale a tu changarro que te salve.
porque fuiste fiel en adorarlo primero a Él. Clámale. Y es que mi hijo ya está enfermo, ya se fue a la casa, ya le encontré, porque pasa en las familias, inclusive en la iglesia, le encontré tal droga en su mochila, que no sé qué. Perfecto. A tus clientes, que eres tan fiel en que no les falte nada, clámales y diles que te ayuden a salvar a tu hijo, porque has vivido para adorarles a ellos. Y aclaro, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Que entonces no tengo que tratar a mis clientes bien? No, estoy diciendo lo contrario, que si tú adoras a Dios y Él marca tus prioridades, tus clientes van a recibir en su tiempo lo que es justo y apropiado para tu cliente y tú le vas a servir como al Señor en su tiempo, pero en el tiempo de adoración, y va a ser evidente en tu vida que la prioridad en tu vida se llama conocer a Dios, adorarle y amarle para siempre. Así que, ¿cuál es tu excusa? Que no le dedico tiempo, es que no tengo tiempo para esto porque es que tengo tal cosa. No hay bronca. Mira, si tú me conoces como pastor, yo no te voy a decir, deja tu chamba entonces porque te vas a ir al infierno con... No, ¿sabes qué? Yo digo esto, dale hijo, no puedes, dale. Y el profeta también lo dice, cuando venga lo que más temes, clamarás y no te extrañe que no se te escuche. Pero eso está muy fuerte, pastor. ¿Sabes? Una cosa está más fuerte que un Dios de amor que te está invitando todo el tiempo y todos los días te pregunta dónde estás porque te quiere en su presencia. Tú llevas años pichicateándole y diciéndole, Señor, me escondí, tuve miedo, mira, no me conviene, es que mira, si me hago tanto así y si me hago fiel a ti, la gente va a opinar esto y voy a perder aquello. Y está bien, no hay bronca, no hay bronca. Nada más recuerda esto, no se trata de tiempo, se trata de amor. A lo que amas le dedicas tiempo, ¿sí de acuerdo? Si no le inviertes tiempo a una relación con cualquier persona, es imposible tener una relación con ellos, ¿cierto? Cuando te casaste, ¿cuánto tiempo le invertías a esa relación? Horas. ¿Cuánto tiempo hablabas por teléfono, papá, con esa persona? ¿Sí? Y el punto es esto. ¿Por qué hacías esto? Porque querías invertirle, porque querías, ¿qué? Tener una relación más, ¿qué? Cercana con la persona, ¿ok? Repito, lo invisible de Dios se hace visible por medio de las cosas hechas. Si esto hace sentido en la relación interpersonal, ¿qué te hace pensar que con Dios no jala igual? Que si yo no le dedico a invertir tiempo a mi relación con Dios, pues la relación con Él va a estar disfuncional. Ojo, Él va a seguir ahí, vamos a ver esto. Pero yo voy a ser el que va a marcar distancia. Y Dios me llama todas las mañanas y yo le cuelgo el teléfono porque tengo que irme temprano al trabajo, porque tengo que hacer aquello. Dios me llama todas las noches, pero yo le cuelgo el teléfono porque tengo que ver el resumen 36avo del día de ESPN para ver lo que he visto toda la mañana. ¿Sí? Y el punto es muy claro. Ve a Ageo, por favor, Ageo. Lo vimos creo que el miércoles, o no me acuerdo cuál miércoles, pero es uno de los textos que también nos ha marcado mucho y es lo que te pueda marcar mucho ante una realidad de examina tu vida, medita en tu corazón, hijo, en esto. Ageo 1, versículo 2. Vamos a agarrar desde el 2, por favor. Ageo 1, 2. Dice así. ¿Ya están ahí? Sé que Ageo es complicado de encontrar, pero ahí búscale sofonías, pasandito. ¿Sí? Dice en versículo 2 de Ageo, capítulo 1, versículo 2 de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, no llegó aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, el ardor de mi ira. Perdón. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, y lo que es ¿qué? Coméis, ¿y qué? Bebéis, ¿y qué? Y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, tratas de encontrar satisfacción y plenitud en otras cosas creadas en vez que en el Creador y siempre te falta algo. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis ¿qué? Poco, y encerráis en casa. ¿Sabes qué? Yo lo voy a dispersar de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué está diciendo aquí? El contexto es este. Era tiempo de edificar la casa de Dios y todos los hebreos decían, no es tiempo.
No es tiempo. Mira, hay otras prioridades. Tenemos que ocuparnos de otras cosas, ¿ok? Dice, por cuanto ustedes consideraron sus ocupaciones más importantes que lo que yo les había dicho que hicieran, ¿ok? Por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Me encanta este punto. La sequía Dios la llama. Le sirve a Dios también. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó y una historia fascinante, ¿verdad? Pero el punto es este. Dios está hablando, ¿sabes qué? Si tú estás pegándole con todo y no cosechas nada, hijo, estás atorado, nomás, ahora sí que parecería que la tierra no da su fruto, trabajas, te cansas, no produces nada, no logras nada, medita sobre tu camino, por cuanto tu prioridad está disfuncional y crees que es más importante ocuparte de lo tuyo que de lo mío, no te extraña la sequía. ¿Por qué? Para que entiendas y clames al Dios de la sequía también. Y puedas decir, creo que esto me está pasando porque creo que mis cosas están en la agenda por encima de las cosas de Dios. Ok, voy a arrepentirme. Y dice Dios, el pueblo temió a Jehová y Dios respondió, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Ok, entonces, luego que vimos en Juan 18, que Pedro dice, ya no me acordaba de Pedro. Que Pedro se refugia en el fuego enemigo. Se refugia en el fuego enemigo. Porque hacía frío. Juan 18, ¿te acuerdan que vimos eso? Porque hacía frío. ¿Ok? Una pregunta. Ante el frío de la vida, ¿en dónde te refugias? Ante una relación fría en casa, ¿en dónde te refugias? Hemos visto este punto, que hoy día cada vez se amplía más el porcentaje de los divorcios que empiezan en Facebook. Porque ante un frío, una relación de pareja, la esposa o el esposo se les hace fácil reencontrarse con un exnovio en Facebook. Empezar mensajes, sí, yo te entiendo, qué bueno que siempre me entendiste, bla, 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 bla. Mes después, ¿sabes qué? Me voy a encontrar conmigo misma o conmigo mismo, en alguien que sí me valore, me escuche, etcétera, 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 etcétera. Y vas a comer pan de dolores, ¿sí? ¿Dónde te refugias tú en medio del frío de la vida? Vuelve. Ahí la dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Puedes coger el fuego consumidor de Dios, en el cual te consumes y descansas en él, o puedes coger el fuego chafa y pirata del enemigo, pero te vas a tener que calentar en uno de ellos, ¿sí? Ahora, ¿cómo acabó Pedro? O sea, no estamos hablando de un novato. Pedro caminó 3 años con Jesús. ¿Cómo acaba Pedro? Calentándose en fuego enemigo y negando al Señor 3 veces. Ya te mostré lo que propensa una distancia entre Dios y tú. Ahora te voy a mostrar cómo a partir de esa distancia, cómo te vas a acercar al mundo en vez de a Dios. Salmo 1, no vayan ahí, Salmo 1 ya lo tenemos de memoria y dices, no, ni sé qué salmo. ¿Sí? Ok. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y de noche. Será como un árbol plantado y demás. Pero que el camino después de alejarte de Dios, ahora acercarte al mundo, es muy sencillo. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no que anduvo escuchando consejo. Número 1 es oyendo. ¿Qué estás oyendo? ¿Sí? Número 2, andando en camino de pecadores. 2, ¿con quién estás caminando? O sea, ya te alejaste de Dios. Bien, ahora te voy a enseñar cómo te vas a acercar al mundo para que puedas tomar consejo. Andar en camino de pecadores. De repente me encuentro que todas mis actividades, mi mayor deleite es con personas que no aman a Dios, que no temen a Dios, en sus actividades, en sus deleites, que no es Dios bienvenido. Muchas personas en este punto de, pastor, ¿está mal ir al antro? Mira, bienvenido Horizonte, haz lo que quieras. Mi oración es que hagas la voluntad de Dios, pero haz lo que quieras. El punto es muy sencillo, donde mi Jesús no es bienvenido, yo tampoco soy bienvenido. Donde mi Jesús no es bienvenido, yo tampoco soy bienvenido. El punto, ese es el parámetro, ¿de acuerdo? Sí, el proceso es muy, muy sencillo. Oír, caminar con quién caminas, y el tercero es en silla de escarnecedores, o sea que sentado, acomodarte. Oír, caminar, acomodarte. Mi estilo de vida ya es como cualquier hijo de vecino, que no tiene nada que ver con Dios. La Biblia dice que si empiezas en esa secuencia, tú no vas a ser bienaventurado. Ahora, una pregunta. Si tú vas en un carril y te para Jesús
y te dice, ¿sabes una cosa? Si tú sigues en ese camino derecho, vas a irte a un despeñadero y te vas a matar. Una pregunta, ¿Dios te está parando porque te odia? ¿Te está parando porque quiere que te revientes en tu carro en el barranco? ¿Por eso te para? ¿Por qué te para y te dice, si sigues así, ¿por qué te para? Porque te ama y porque no quiere que sigas en ese camino. Entendemos esto. Dios y su instrucción no es porque te quiera limitar, es porque te quiere cuidar. Lo que el enemigo te va a vender es que es lo opuesto. No. Dios, todo lo que Dios te dice es porque te quiere limitar y Él te quiere tener con la correa bien corta y te quiere. ¿Sabes una cosa? No sé tú, pero si tú te conoces como yo me conozco, a mí me conviene que Dios me tenga con la correa bien corta. Me conviene. Porque si me afloja tantito la correa, muerdo a todo mundo, hijo. Y me acabo lastimando y me acabo destruyendo. Como he dicho, no encuentro cosa más destructiva que yo sin Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el escenario. ¿Cómo me alejo de Dios y ahora cómo me acerco al mundo para acabarla de amolar ya? Ok, la pregunta sería, y sería un pastor sumamente gandalla si aquí dejara el sermón. ¿Ok? Y hay iglesias que lo hacen. Bueno, ya saben qué hacer, ya saben cómo no alejarse de Dios, y ya saben cómo terminarse de guacarearse al mundo, pero en Horizonte no se trata de saber qué hacer y de saber qué no hacer. En Horizonte se trata de Jesús. Así que la pregunta sería, ¿cuál es la solución a esto? En donde me encuentro, ¿me estoy siguiendo a Jesús de lejos o ya estoy yéndome hacia el mundo? ¿Cuál es la solución a esto? Arrepentimiento. En este caso, acércate a Dios. Y es curioso porque Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿No te encanta eso? La solución es que Dios es fiel y siempre está ahí y te dice, ¿sabes qué? No importa que tú hayas dejado, me has hecho a un lado de tu vida tanto tiempo, ya entendiste que ya llegaste a un punto en el que ya estuvo bueno. Ok, vuélvete a mí y yo me voy a acercar a ti. Y el consuelo es esto, porque la historia de Pedro es bien triste y lloró amargamente. Pero el consuelo está en que en Lucas 22 hay una oración muy clara. No vayan allá, nada más anótalo por cuestiones de tiempo. Lucas 22 del 31 al 34, Jesús le está diciendo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero dice Jesús, mas yo he rogado por ti. Y dice 3 cosas. La primera, dice, yo he orado por ti. ¿Cuál es nuestro consuelo en esta situación con Pedro? Negarle, nuestra vida negándole, separándonos de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Es echarle ganas? No. ¿Es ya dejar de ir a los antros y dejar de andarme metiendo con gente que no ama a Dios? ¿Es eso? No. La solución es arrepentirte mediante un consuelo de que Jesús está pidiendo por ti. Número 1, debes saber eso. Dios está orando por ti. Número 2, ¿qué está pidiendo por ti? El segundo, el motivo de la oración es que tu fe no falte. Yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y 2, que una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Entonces, número 1, saber que Dios ha orado por mí. ¿Qué oro lo que Jesús ora por mí? Que mi fe no falte. ¿Sí? ¿Y cuál es mi tercer elemento para consuelo? Es la certeza en la efectividad de la oración de Jesús. Porque ¿estás de acuerdo? ¿Quién de ustedes ha alguna vez en lo que llevamos del año hecho una oración que Dios parece decir no? Señor, ¿me ayudas con esto? Y Dios dice no. Ok, muy poquito. Los demás como que son como el Papa o tío, lo escuchan. Chido. Ok. El punto es esto. Debes saber que hay una persona que Dios dice sí a todas sus oraciones. Se llama Jesús. Muchos dicen, ¿quién? ¿Está en la iglesia? ¿Está en la iglesia? ¿Cómo lo contacto? Jesús. Sí, está en la iglesia. ¿Sí? Ahora, pero no, pastor, ¿cómo? Porque vimos la semana pasada que Jesús oró, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios no se la quitó. Porque la oración de Jesús no terminó ahí. Terminó diciendo, mas hágase tu voluntad y no la mía. Y Dios dijo, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la certeza de que Jesús está orando? No falte tu fe. Y una vez vuelto, edifica a tus hermanos, confirma a tus hermanos. ¿No te encanta esto de Jesús? Que Jesús está diciendo, mira, te van a romper la boca como los grandes. Yo he rogado por ti, que en medio de que sangres, tu fe no falte. Porque yo sé que una vez vuelto, vas a edificar a tus hermanos. Porque si hubiera sido una oración chafa, diría, mira, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mira, y si de chiripa le echas ganas, y te pones pila, y haces las cosas bien, entonces voy a pedir que edifiques a tus hermanos. No, Jesús sabe lo que va a pasar. Y debes saber algo, confirma a tus hermanos. Parte de la restauración de aquella persona que se ha alejado de Dios, que le ha negado a Dios y que ahora vuelve a Él por el amor a Jesús, de Jesús a su vida, es un anhelo y una necesidad y un deseo de integrarse con los hermanos y poder adorar a Dios juntos y de servirles, amarles y confirmarles.
¿sí? Pero ¿cuál es la clave aquí de la oración de Jesús? La clave es que no te falte fe. Que no te falte fe. Porque es lo que te falta a ti y a mí cuando vienen los pecados celestiales. Ahora, ¿cuál sería la vacuna para que no me falte fe? Echarle ganas, pastor. No has entendido nada. Venir a Horizonte, pastor. Menos. Escuchar sus prédicas, pastor. Estás bien baboso. La clave y la vacuna para estimular mi fe, la Biblia lo dice, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te hace falta fe? ¿Qué requieres? ¿Echarle más ganas? No, requieres ¿qué? Inyectarte más ¿qué? Palabra. Más palabra. De modo tal que cuando venga la tentación, o venga la prueba, o venga la oferta, tú puedas decir, es que el Señor dice así. Y el Señor le agrada esto porque esta semana leí que Dios se agradaba con esto. O por el contrario, esto ya sé por dónde viene y esto me va a alejar de Dios porque veo que Dios me ha llamado a serle fiel mediante tal versículo. ¿De acuerdo? Y el punto es este. Nosotros le hemos negado a Jesús. Y le hemos negado a Jesús. Y no seas el arrogante de, no, esta semana yo no. No quieres verte así. Gente acaba mal por esa. Esta semana yo no he pecado contra Jesús. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, haz a Dios mentiroso. ¿Sí? Y tú y yo hemos negado a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿a poco me vas a decir que Jesús estuvo presente en todos tus modos en los que le contestaste a tu esposa esta semana? Y Jesús fue el que habló por medio de tu boca a tu mujer. O a tus hijos. Que tus hijos hicieron algo que se fueron por las totas bien gacho, que tú les dijiste, y tu modo de disciplinarles fue Jesús hablando por medio de tu boca. Porque la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu, ¿cierto? ¿Sí? O que de repente llegó la renta, llegó la tarjeta de crédito, llegó la deuda, tienes que pagar y lo primero que te nace es adoración a Dios por la multitud de pruebas que te ha puesto en tu vida. Eso comunica que ¿qué? Niegas a Jesús. Jesús quiere estar ahí, quiere dirigir tu vida, quiere que Él sea el que responda y tú dices, no Señor, yo lo arreglo mejor. Yo lo arreglo mejor. Y no sé si ya llegas a darte cuenta que no lo arreglas mejor, sino por el contrario. ¿Has estado en unas situaciones o has visto situaciones en las que el clásico niño o niña de 5 o 6 años le dice a la mamá, mamá, quiero ayudarte a cocinar? Y el error de la mamá ingenua en que le empieza a dejar, no, mira, ten la sal, ponle sal y ponle esto, y acaba el platillo echado a perder. Todo salado, todo. ¿Por qué? Porque la niña metió mano, ¿sí? Yo, en mi teología, algo que me le aprendí a mi mamá, ella no en su teología, pero lo que le aprendí a mi mamá en la teología es esto: más ayuda el que no estorba. Pero Señor, yo te quiero ayudar, mira, yo te puedo ofrecer esto y mira, yo puedo hacer aquello. ¿No te acuerdas de Pedro? ¿Por qué, Señor? Si yo estoy contigo todo el tiempo y hasta la muerte, más ayuda el que no estorba. Ahora, entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿No hay nada que hacer? No, estoy diciendo, confía en Dios, en que si tú le rindes tu vida a Él, Él está en control para poder restaurarte, edificarte, levantar tu cabeza, como dice Salmo 103, y presentarte de modo útil y glorioso delante de Él. Entonces, nosotros le hemos negado a Él, pero nuestra esperanza no está en echarle ganas para regresar a Dios, sino en el Evangelio de Jesús, que Él se acercó a nosotros para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18, murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Algo que es interesante en Juan, repito, no lo vimos porque realmente es un punto muy cultural, es de que en la porción que vimos de Juan, en mi estudio, y tú me conoces que no soy tanto de exaltar cosas como este estilo, pero en el juicio de Jesús, solamente legalmente hablando para el judío, se rompieron 18 leyes en medio del juicio de Jesús. Por ejemplo, una de las leyes era que tú no podías enjuiciar a nadie de noche. Les valió queso. Otra es de que el testigo no podía defenderse, sino que tenía que haber el Mishnah, ¿sí? Una nube de testigos para poder acusar, ¿sí? Nada tenía que hacer el sumo sacerdote cuestionando a Jesús, diciéndole, ¿qué has hecho? Otra, tú no le podías golpear a nadie en el templo. O sea, repito, no lo dije así porque al final del día esto no es para, bueno, sí, saber que se rompieron 18 leyes me hace amar más a mi esposa. No, pero es un punto que sepas que el trasfondo es este. El juicio que diseñaron los hebreos para condenar a Jesús a la cruz rompió 18 de sus propias leyes. Porque el propósito no era juzgar, el propósito era destruir, humillar, golpear, escupir y decirle, profetiza quién te pegó, Cristo. ¿Sí? Y Cristo tuvo que sufrir esa humillación para empezar, y lo que sigue en próximos domingos. ¿Para qué? Para que tú y yo, que íbamos a negar a Jesús consistentemente, pudiéramos estar en una condición en la cual pudiéramos acercarnos a Dios por medio de Jesús, de su sacrificio, y decirle, Señor,
aquí estoy, he pecado contra ti, pero creo en ti, Señor. ¿Sí? Él sufrió en un caso lleno de irregularidades, totalmente fuera de la ley, Señor, para destruirlo. Lo sufrió por amor a ti, para acercarte a Él. Entonces el punto no es cómo no alejarme de Jesús, o cómo no acercarme al mundo. El punto es, Jesús murió en la cruz para acercarte a Él. ¿Qué vas a hacer ante esa invitación? Que hoy día se repite la pregunta de Génesis 3. ¿Dónde estás tú? ¿Oramos? Luego voy a Toñito que pase, por favor. Señor y Dios, gracias, Padre, porque no nos dejas ser una iglesia que predique to-dos o no to-dos, cosas a que hacer o cosas que tenemos que quitar. Padre, gracias porque no nos dejas ser una iglesia moralista que dice, si hagan esto, esto y esto, se van a ir al cielo, o si no, se van a ir al infierno. Gracias, Señor, porque Horizonte se trata de ti, Dios, y cada sermón se trata de ti. Y el héroe de la historia en este caso no es Pedro, ni mucho menos. El héroe de esta historia no somos nosotros, ni mucho menos. El héroe de esta historia, al igual que en la historia de nuestras familias, matrimonios, relaciones padres e hijos, finanzas, trabajo, estabilidad, confianza, el héroe se llama Jesús, Señor, al cual muchos de nosotros le hemos negado esta semana muchas más de 3 veces. Pero gracias, Dios, porque no nos despedimos con una lista de ya no hagas esto, o una lista de enfócate en hacer esto, sino nos vamos, Señor, con una confianza y un descanso en que Jesús murió en la cruz, sabiendo lo que yo iba a hacer, porque me ama, Dios, para reconciliarme contigo. Y desde una posición de reconciliación contigo, Señor, poder buscarte e invertir en mi relación contigo, de modo tal de hacerla más estrecha, Señor, de hacerla cercana, Dios, y que tú y yo incrementemos nuestra confianza, sobre todo yo, Señor, al conocerte. Y te ruego por personas aquí, Señor, que su costumbre es negar a Jesús, y que Jesús no tiene nada que ver con sus vidas, y no mentalmente, Señor, sino que su vida hace evidente que Jesús no tiene nada que ver con sus vidas. Te ruego, Dios, que en esta hora quizás les dé, Señor, el poder volver a ti, sabiendo que tú te vuelves a ellos, Señor, por amor. Y que puedan escuchar tu voz preguntándote, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Yo no morí en la cruz para que tu matrimonio estuviera así. Yo no morí en la cruz para que tu familia esté así. Yo no morí en la cruz para que tus prioridades yo sea el 10º. Yo no morí en la cruz para que tengas todas las excusas en vez de buscarme, amar a otros, servir a otros y formar parte de mi iglesia. Yo no morí en la cruz para que tú hables así. Yo no morí en la cruz para que tú ames así. ¿Dónde estás? Y entonces poder reconocer, Señor, que nos hemos escondido y agradecerte que nos sigues buscando, Dios. Así que gracias por Jesús, Señor. Gracias por ese madero que le cargó en nuestro lugar, mediante el cual podemos presentarnos delante de ti confiadamente a pedirte perdón y a decirte, aquí estamos, Señor, fue nuestro error, pero volvemos a ti, Señor, para siempre. Escucha la oración de cada uno, Señor, y recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús.